La Chispa, boletín informativo. Feminismo, ecosocialismo, derechos humanos, antifascismo, animalismo, municipalismo, sindicalismo. No te rebeles, Iskra, o en su traducción, La Chispa, fue el primer periódico marxista clandestino de toda Rusia. Fundado por Lenin en el año 1900, iba a desempeñar un papel decisivo. Ante la imposibilidad de editar en Rusia un periódico revolucionario, como consecuencia de la persecución política, Lenin, todavía desterrado en Siberia, organizó con detalle su publicación en el extranjero. Terminada su deportación en enero de 1900, emprendió inmediatamente la puesta en práctica de su plan para que el primer número de Iskra viese la luz en diciembre de ese mismo año, en la ciudad alemana de Leipzig. Los siguientes en Múnich, a partir de julio de 1902 en Londres y desde la primavera de 1903 en Ginebra. Lenin era el redactor jefe y el director del periódico. Publicó en él artículos de todos los problemas fundamentales de la construcción de la organización política y de la lucha del proletariado, y se hizo eco de los acontecimientos más importantes de la vida internacional. Iskra se convirtió en un centro unificador de fuerza del partido, que agrupaba y educaba a sus cuadros. Por su iniciativa, la redacción de Iskra elaboró un proyecto de programa publicado en el número 21 del periódico y preparó el segundo congreso del Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia, que se celebró el verano de 1902. Para entonces, la mayoría de las organizaciones socialdemócratas locales de Rusia se había adherido ya a Iskra, aprobando su táctica, su programa y su plan de organización. El Congreso destacó en una resolución especial el papel excepcional de Iskra en la lucha por la creación del partido y proclamó al periódico órgano central. Más de un siglo después, con acento andaluz y con menos ambición, pero con la misma convicción revolucionaria de que es necesario cambiar el mundo de base, iniciamos este boletín informativo en la primera semana de abril del año 2020, en plena crisis del coronavirus. Bienvenido, bienvenida, comienza La Chispa. Empezamos hablando de crisis y el plan de choque social, con Jesús Rodríguez, economista y militante de Anticapitalista. Bueno, ahora acabo de ver la campaña que hemos lanzado de distintas organizaciones sociales, sindicales y políticas, que es el plan de choque social. Evidentemente, con toda esta crisis sanitaria va a venir una crisis social y económica dura. Ya lo está siendo para mucha gente, pero creo que el principal problema se va a esbozar a medio plazo. Y yo creo que hay que hacer una valoración de las medidas que ha tomado el gobierno. Yo creo que nos toca a la izquierda social, política y sindical alternativa presionar para que se corrija parte de lo que se ha hecho y nos encaminemos hacia otra dirección en el medio plazo. ¿Por qué? Pues evidentemente porque las medidas, que algunas son muy positivas, yo creo que eso hay que señalarlo, muchas de ellas dejan a sectores vulnerables atrás. Está el tema de los alquileres, está el tema de sectores que tienen más vulnerabilidad, sectores productivos más vulnerables. Yo creo que ahí la campaña que se están planteando, creo que es una campaña buena para que las medidas de alguna manera acojan y protejan a los sectores, ya digo, más vulnerables. Pero a mí el escenario que más me preocupa es el escenario de medio plazo, y es quién paga la factura de esto. Y yo creo que ahí no tenemos una diferencia grande con las medidas que se están implementando. Hay que recordar que en 2008, con el crack inmobiliario, hubo algunas medidas de choque en plan keynesiano, ¿no? En plan de incremento del gasto público con el tema de la construcción, el plan E,
que no llevaron a nada, y después lo que vino es un crecimiento de la deuda pública, fundamentalmente por el rescate bancario, y no solo bancario, a otros amiguetes, ¿no?, de empresas privadas, bueno. Y lo que vino después de ese rescate fue un recorte brutal en los presupuestos públicos, que recayó sobre el empleo público, sobre servicios esenciales para la cohesión social y ambiental, que destinó a una generación entera a tenerse que buscar la vida fuera de este país. Y en aquel entonces, en 2008, la deuda pública era del 60%, creció con todo esto hasta el 100% de deuda pública, hasta el billón de euros más o menos, y había un cierto colchón familiar, o así las tasas de pobreza, de pobreza también de trabajadores en pobreza, que ya se rompía el sinónimo de encontrar empleo y salir de la pobreza infantil incluso, fueron brutales, aún así con ese colchón familiar. Yo creo que habría que recordar el esfuerzo que hicieron los abuelos por sus hijos y por sus nietos, que las pensiones subieron durante mucho tiempo, las rentas de muchas familias, pero es que ahora la deuda pública no da para tanto, tenemos un 100% de PIB y los colchones familiares se pulverizaron por el camino, ¿no? Entonces, bueno, y ya partimos de una situación muy vulnerable. Entonces, bueno, pues yo creo que lo que hay que plantearse es quién va a pagar el coste de esta crisis, y si las grandes rentas, las grandes fortunas y las empresas van a aportar, pues solo van a aportar los trabajadores, recordando también que el 80% de los ingresos fiscales de este país recae sobre las rentas salariales. Entonces, claro, permitimos que haya ERTEs por doquier, cuando hay otros países que han prohibido los despidos. Aquí quizás estamos hablando de algunos, prohibir los despidos de empresas que tengan beneficios. Si tienen pérdida, evidentemente no, pero si tienen beneficios, si la cuenta de resultados da beneficios, se puede despedir a gente. ¿Quién van a aportar o no van a aportar las grandes fortunas también al coste de la factura? Porque si no, aunque ahora algunos están planteando que se van a relajar los criterios de déficit y la austeridad, pero eso va a ser, bueno, momentáneo, porque Alemania también ha tenido que acudir al endeudamiento con la crisis del coronavirus, pero después van a venir recortes, y van a venir recortes sociales duros. Entonces, claro, yo creo que la cuestión fundamental es quién paga esta factura, y si de nuevo va a recaer esta crisis sobre la espalda de los y las trabajadoras, o vamos a ver a las grandes fortunas y a las grandes empresas aportar. Y ahí es donde está la mayor debilidad de las propuestas de este gobierno. En el que el mundo del trabajo se ve golpeado por esta crisis que es sanitaria, pero también es económica y es social, tenemos con nosotros a Zoe Arcanio, militante anticapitalista, que está promoviendo desde Adelante Andalucía un formulario en el que se permite denunciar casos de abusos laborales, de incumplimiento, de despido. Zoe, buenos días, ¿cómo estás? Hola, buenas, muchas gracias por invitarme a participar y poder contar la experiencia que hemos lanzado desde Adelante Andalucía. En primer lugar, queríamos preguntarte que nos cuentes en qué consiste y por qué surge la idea de lanzar un formulario de denuncia sobre la situación laboral. La idea surge porque entendíamos que en este contexto de emergencia teníamos que poner todos nuestros recursos humanos, comunicativos y técnicos al servicio de la gente que peor lo está pasando. Y básicamente la idea tiene que ver con precisamente generar un espacio en el que todas aquellas personas que estuvieran viendo vulnerados sus derechos y que no tuvieran acceso a denunciarlo quizás a través de su propio sindicato o demás por diferentes razones, pues pudieran tener un canal donde vehiculizarlo, y que nosotras también desde Adelante Andalucía pues pudiéramos tener un contacto directo con la realidad de todo lo que estaba pasando en los centros de trabajo de todo el territorio, ¿no? Tener un mapa desde el cual poder denunciar, visibilizar y reclamar y atender todas esas situaciones que entendíamos también teníamos que vehiculizar a la Junta
necesita para que, bueno, que tome también cartas en el asunto. A día de hoy, ¿qué balance hacéis de esta iniciativa? ¿Cuántas denuncias os han llegado y qué tipo de denuncias habéis recibido? He recibido cerca de 6.000 visitas al formulario y unas 300 denuncias de diferentes centros de trabajo. Las principales denuncias que hemos recibido han sido sobre todo en el sector del telemarketing, en el sector de la salud, de educación, sobre todo con el tema de las contratas de la Junta, que es muy preocupante, ayuda a domicilio, empleadas de hogar, el tema de construcción, mensajería y transporte, industria, el sector agrícola, ahí es donde se han concentrado la mayoría de las denuncias de la primera etapa. Las denuncias iban sobre todo en la línea de el no cumplimiento básico de medidas de seguridad laboral y protección en el trabajo, pero también y sobre todo pues despidos ocasionados por el coronavirus, la mayoría sin derecho a prestaciones y aprovechando, por ejemplo, periodos de prueba, en muchos casos vinculados a la GTT, denuncias de obligar a los trabajadores a cogerse vacaciones, por ejemplo, denuncias por no aplicar el teletrabajo u otras condiciones laborales como la reducción de jornadas que podrían haber sido factibles y bueno, más o menos en esa línea han sido las primeras denuncias y luego bueno, han cambiado o virado también a un segundo momento en el que hemos empezado a tener sobre todo denuncias de toda la gente que se quedan fuera, digamos, de las medidas del gobierno, vinculadas a, por ejemplo, empleadas de hogar, trabajadores informales o que no les ha dado tiempo a incorporarse a su trabajo, por ejemplo el caso de los trabajadores de Isla Mágica, que es algo que estamos peleando ahora mismo, y en ese orden, ¿no? La gente que se ha quedado atrás, digamos, en las medidas últimas del gobierno. La verdad es que describes una situación que es dramática, pero cuéntanos, para terminar, ¿qué estáis haciendo con esas denuncias? ¿O qué iniciativas están surgiendo a raíz de esas denuncias? Lo que hacemos principalmente con las denuncias es, lo primero y fundamental, derivar a los sindicatos del sector correspondiente o ponernos en contacto con los representantes sindicales para articular y unir fuerzas y derivar los casos que nos llegan, ¿no? Luego, en los casos que eso no es posible, intentamos asesorar con nuestro gabinete jurídico, que lo hemos puesto al servicio de la gente que lo necesita, para que bueno, puedan hacer una asesoría de información personalizada caso por caso, en aquellos casos en los que bueno, no tienen acceso a un sindicato o a un abogado propio, y bueno, intentamos hacer ese primer asesoramiento. Luego, a nivel comunicativo, de la denuncia pública de los conflictos más graves a través de redes sociales y notas de prensa, de todo lo que nos llega y que entendemos que es importante que la sociedad conozca. Y luego es fundamental la comunicación a través de nuestros portavoces en las comisiones de los conflictos que nos llegan a la consejería para hacerles llegar a la Junta la gravedad de ciertas situaciones que se están dando. Por otro lado, también nos alegra que hayan también otras iniciativas que a raíz, digamos, de las denuncias, pues muchos trabajadores también estamos logrando ponerlos en contacto, gente que tiene las mismas situaciones pero que no tienen vinculación entre sí, y nos enteramos, por ejemplo, de iniciativas como plataformas que surgen para luchar en un modo común a las situaciones, por ejemplo, de los despedidos o situaciones en las que entre ciertos trabajadores que no tienen lazo, pues intentamos ponerlos en contacto también para que también juntos puedan golpear más fuerte. Pues nos quedamos con esa conclusión. Hay que estar juntos para golpear más fuerte. Muchas gracias, Zoe, y esperemos que siga siendo útil ese trabajo y esa iniciativa que se ha lanzado desde Adelante Andalucía. Muchas gracias. Muchas gracias y bueno, un placer. Muchas gracias a vosotros y seguimos en la lucha, que es hoy más necesaria que nunca para todo esto que estamos viviendo y que lo que se nos viene encima.
Pedimos al Gobierno que, haciendo uso de los poderes que le otorga el estado de alarma, decrete la prohibición de los despidos en aquellas grandes empresas cuyas nóminas de resultados contables sean lo suficientemente amplias como para seguir pagando por sí mismas las nóminas de sus empleados, como se ha hecho en otros países. Las soluciones propuestas corremos el riesgo de que carguen de nuevo, como pasó en 2009, la carga de la crisis sobre los pequeños, sobre los autónomos, sobre las pymes y sobre los trabajadores y trabajadoras, mientras las grandes empresas con balances anuales multimillonarios como Inditex, Renault, Ikea, Iberia, H&M, Ryanair o Fnac puedan cargar sobre las espaldas de los más pequeños este tipo de despidos. Estas grandes empresas no deberían poder beneficiarse de los ERTE subvencionados con dinero público. Deberían tener que asumir, en base a su cuenta de resultados, este tipo de este tiempo de crisis, cuestión temporal, seguir pagando los salarios de sus trabajadores y trabajadoras. Además de los ERTE, denunciamos que en muchos casos estas empresas que abusan de los contratos temporales, muchas veces en fraude de ley, vayan a simplemente dejar a las trabajadoras y trabajadores temporales a finales de marzo en el desempleo, sin ningún tipo de cobertura y sin ningún tipo de compromiso de continuar con la contratación. Por eso pedimos también que se exija a estas grandes empresas que mantengan el empleo, que aguanten el envite, porque tienen un gran colchón en el que apoyarse, no como la mayoría de las familias y los autónomos y autónomas que simplemente cierran sus negocios y dejan de facturar. Creemos que la crisis del coronavirus no debe beneficiar a nadie con cargo a las cuentas estatales, que se alimentan fundamentalmente de lo que pagan los trabajadores y trabajadoras. El 80% de la carga fiscal la soportan quienes viven de su trabajo y no quienes viven de la renta. Entendemos que la salida de esta coyuntura debe ser solidaria y exigimos también al Gobierno autonómico que revise muy bien cada uno de los ERTE que se van a producir en Andalucía, para evitar que ninguna empresa solvente haga uso de este mecanismo extraordinario para reducir sus plantillas o precarizarlas en busca de incrementar sus beneficios al término de la crisis sanitaria. Y ahora nos vamos hasta Almería. Allí la Asociación Cultural La Resistencia ha lanzado una iniciativa, una campaña que se llama Nadie se queda atrás y que intenta de alguna forma visibilizar la situación de pobreza y exclusión que se vive especialmente en esta provincia andaluza. Nos lo cuenta Pablo Potun, activista de la Resistencia y militante anticapitalista. Para explicar la campaña Nadie se queda atrás, que surgió en Almería la semana pasada, tenemos que mirar también un poco a la Resistencia, la creación de Resistencia como asociación y espacio cultural, social y político en la ciudad, ya que desde ella, de un grupo motor de ella, partió la necesidad de crear una red de apoyo y de solidaridad entre vecinas, entre vecinos de la provincia. Una vez se inicia esa red, son numerosos colectivos con los que contactamos para trabajar, para que nos trasladen sus denuncias, sus necesidades, y recopilamos un montón de información sobre cuál es la situación que está viviendo en los barrios de Almería, que es donde con la nueva llegada de alimentos, con la llegada de prestación de los servicios sociales caídos, sin personal por parte de las administraciones, nos llegan muchísimas denuncias también a la red de apoyo de desprotección en los puestos de trabajo, falta de medidas de seguridad, y ya sabíamos lo que pasaba en los asentamientos de la provincia, el asentamiento chabolista de trabajadores y trabajadoras, donde también viven personas mayores, viven niños, viven niñas, sin agua y sin luz. Y a raíz de esas denuncias recopilamos, hablamos con colectivos, organizaciones y preparamos una campaña sobre la necesidad de crear un plan de emergencia, porque tanto los contactos que realizábamos con la administración sobre qué hacer o qué iban a hacer respecto a la crisis del coronavirus y a estas personas en un mayor riesgo sanitario, por ejemplo el caso de la chabola, la respuesta era que el Estado es el que tenía que implantar esas medidas, o que ya tenían agua porque la enganchaban ilegalmente, barbaridades que nos contestaban y que creíamos necesario poner encima de la mesa lo que estaba pasando. Y de ahí surge Nadie se queda atrás, no va a desaparecer, queremos darle continuidad y la idea es seguir interviniendo en
tanto en redes como en los espacios, y presionando a las administraciones y a las empresas para que tomen las medidas necesarias para evitar que las personas que están sufriendo normalmente más la crisis también sufran más esta crisis sanitaria. Y de Almería nos vamos a Cádiz, donde el ayuntamiento, gobernado por Adelante Cádiz, ha puesto en marcha el cobro del IBI a la Iglesia Católica. Nos lo explica su alcalde, José María González Kichi. Al municipalismo de este país se le viene encima la siguiente situación: cómo afrontamos desde lo municipal no solo la crisis económica, no solo la crisis sanitaria que tenemos encima, sino también la crisis económica que va a acompañar a esta crisis sanitaria. Cabe recordar que los ayuntamientos somos la primera administración a la que la ciudadanía acude cuando tiene problemas, pero somos también una administración infrafinanciada, castigada sistemáticamente por leyes como el techo de gasto, superávit, la ley Montoro, la ley de haciendas locales, que impiden que tengamos la dotación económica suficiente como para responder a esas situaciones. Ante estas preguntas, la respuesta está clara: todo el mundo tiene que arrimar el hombro. Por eso, desde el Ayuntamiento de Cádiz hemos arbitrado una medida que incluye que la Iglesia Católica pague el IBI y los impuestos necesarios como cualquier hijo de vecino por actividades económicas, es decir, dejando a un lado los espacios dedicados a cultos y los espacios dedicados a las escuelas. La Iglesia Católica debe de pagar, por ejemplo, el IBI de las viviendas de las que es propietaria, de los locales de las que es propietaria y de los garajes de las que es propietaria, que tienen una explotación y un beneficio económico. Pagar como cualquier hijo de vecino, como cualquier hija de vecina. Es una situación, es una necesidad que entendemos que vamos a necesitar los ayuntamientos para contar con la financiación suficiente para acometer las medidas que podamos emprender desde lo municipal. Es necesario también recordar que hay una sentencia del Tribunal Superior de la Unión Europea de 2017 que avala esta medida, que dice que la Iglesia Católica debe de pagar el IBI de su patrimonio por el que obtenga un beneficio económico. Cabe preguntarse también si la Iglesia Católica finalmente estará a la altura de los tiempos que nos han tocado vivir, de esta situación económica extraordinaria que nos va a tocar afrontar, para que esta crisis no la paguen los mismos de siempre, como ya ocurrió en el 2008, que no la paguen las rentas del trabajo, que no la pague la clase trabajadora. Por tanto, una contribución de la Iglesia Católica a la financiación de los ayuntamientos y una progresividad fiscal, no solamente en lo municipal, que debe de venir obligatoriamente acompañada de una modificación legislativa en otras administraciones superiores, son dos de las fórmulas que planteamos desde el Ayuntamiento de Cádiz como necesarias para hacer frente, para acometer la crisis económica que se nos abre. Desde el Ayuntamiento de Cádiz nos vamos directamente al Parlamento de Andalucía con nuestra compañera Ana Villaverde, que nos va a contar cuáles han sido las propuestas que el Grupo Parlamentario de Adelante Andalucía ha realizado en las últimas semanas en materia de igualdad y servicios sociales ante la crisis del COVID-19. La crisis del coronavirus está teniendo como consecuencia una crisis social, una situación de emergencia social que es menos visible que la crisis de salud pública, pero que está teniendo también consecuencias terribles, y más en Andalucía, donde ya partíamos de una situación en la que había muchísima población en situación de pobreza severa, ¿no? Muchas familias, muchas personas que ya trabajaban en economía sumergida o que trabajaban por obra y servicio, que trabajaban sin contrato, ahora mismo se han visto que no tienen ninguna fuente de ingresos y que no tienen la capacidad de hacer frente a los suministros básicos, ni siquiera a la propia alimentación. Ante esto, que ya preveíamos, desde el Grupo Adelante Andalucía escribimos una carta a la consejera de Igualdad y Política Social al inicio de la crisis con 14 medidas en la que le pedíamos que hiciera frente a estas situaciones de vulnerabilidad social que se iban a ver agravadas con la crisis del coronavirus, ¿no? Era una carta con 3 ejes: una en materia de servicios sociales, en la que le demandábamos
el incremento de personal de servicios sociales, porque ya partían de una situación de falta de personal, y así nos lo han ido después explicando desde varios ayuntamientos, que efectivamente están absolutamente desbordados. Por eso exigíamos que desde la Junta se apoyase a los ayuntamientos para un apoyo, para un incremento de personal. También que se reforzaran los recursos con los que las trabajadoras y trabajadores sociales hacen frente a esta situación, que se ampliara los programas de garantía alimentaria, que son absolutamente insuficientes también en Andalucía y que no están dando cobertura a todas las familias que lo necesitan, y que se ampliara también el presupuesto para la renta mínima de inserción, que es también ridícula la cobertura que tiene actualmente. En segundo lugar, también poníamos un eje de atención a personas mayores. Como bien sabemos, ¿no? Y sabéis, las residencias en Andalucía también son en su mayoría de gestión privada, es decir, ha habido un proceso de privatización los últimos años y de recorte que las ha dejado desprovistas de la capacidad de dar una atención adecuada y de calidad a los y las mayores, y que ahora mismo evidentemente pues se han visto también desbordadas. Por eso pedíamos que se reforzara el personal y que se garantizara la protección para las trabajadoras, no solo a las trabajadoras de residencias, también a las trabajadoras de ayuda a domicilio, que ya partían de una situación de extrema precariedad, de una situación de falta de prevención de riesgos laborales, y que ahora mismo evidentemente se enfrentaban a esto absolutamente desprotegidas. También solicitábamos ese incremento de la protección para las trabajadoras del SAT. Y por último, comentaros también que en materia de violencia machista veíamos cómo se iba a producir una situación de incremento del riesgo fruto del confinamiento, en el que las mujeres tienen que convivir 24 horas con los agresores en condiciones además de incremento del estrés. Con lo cual le pedíamos a la Consejería que actuara en este sentido en 3 ejes, ¿no? Que aprobara y pusiera en marcha de forma inmediata la acreditación de condición de víctima de violencia machista sin necesidad de denuncia, entendiendo que las posibilidades y la capacidad de las mujeres para denunciar ahora mismo también se iba a ver mermada, y que tenía que tener acceso a todos los recursos independientemente de haber puesto o no una denuncia. En segundo lugar, la garantía de alternativa habitacional, que es una cosa que también venimos demandando de lejos. Más allá de las casas de acogida o dispositivos de emergencia, hace falta que las mujeres cuenten con una vivienda a la que puedan acceder para poder salir de la situación de violencia y romper la convivencia. Y en tercer lugar, que se reforzara la comunicación desde la Junta y la difusión de los teléfonos y correos de emergencia o a los que pueden de atención a las mujeres que sufren violencia, ¿no? Porque también estaba habiendo mucha confusión respecto a dónde podían acudir. Bueno, esta es un poco lo que os puedo contar. Algunas de las cosas que solicitábamos se han puesto en marcha relativamente, pero en su mayoría no ha sido el caso. Seguimos presionando, seguimos en comunicación con la Consejería hasta que vayamos consiguiendo estos objetivos, ¿vale? Y en coordinación también con compañeras de ayuntamientos, etcétera, que están haciendo un buen trabajo en materia de servicios sociales. Y nos despedimos ya con algo que queremos que sea una costumbre en el programa de La Chispa, y es recomendar algunas lecturas, algo de cine, algo de música. Hoy empezamos con un libro de Javier Padilla, ¿A quién vamos a dejar morir? Sanidad pública, crisis y la importancia de lo político. Javier Padilla nos habla de la vida, ni más ni menos. Escribe sobre la sanidad pública, las tensiones entre las que se desarrolla y su crisis eterna, dice él, permanente, diríamos nosotros, para pensar y cambiar la vida en nuestra sociedad. Trabajo imprescindible más aún en estos momentos que nos pone un espejo delante, individual y colectivo, para reflexionar de forma compleja sobre muchas cuestiones de nuestras concepciones acerca de la salud y la enfermedad, o lo público y lo privado. Nos obliga a cuestionar las relaciones entre la ideología y el poder, la redistribución y el reconocimiento, la universalidad y la garantía de acceso, la privatización y el parasitismo, la medicalización y los condicionantes sociales y ambientales, la investigación y el negocio, la prevención y la promoción, la visión comunitaria de las políticas de salud y los recortes burocráticos que las ciegan. Muchos elementos para, podríamos decir, curarnos en salud ante los falsos amigos, la dinámica de fondo y los conflictos en movimiento. ¿A quién vamos a dejar morir? Plantea el dilema de nuestro tiempo. ¿Salubrismo o barbarie? Sí, pero en cualquier caso,
Para que la sanidad pública pueda ser una herramienta importante para el cambio social, no basta con lo que sabemos o podemos pensar, sino fundamentalmente por lo que podamos hacer.